Hermano, que vayamos al Salmo 105, por favor. Salmo 105. Gloria al Señor. Y vamos a leer del verso 4 al versículo 11. Amén. Salmos capítulo 105. Cuando le cante, le voy a invitar que se ponga en pie, hermano, de favor. Salmo 105. Y vamos a leer de los versículos 4 al 11. Y así vamos a empezar a meditar en la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. Lo leemos de manera alternada, por favor. Dice: buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Oh vosotros descendientes de Abraham sus siervos, hijos de Jacob sus escogidos. Se acordó para siempre de su pacto y de la palabra que mandó para 1000 generaciones. La cual la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Ya oramos por la palabra del Señor. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema, ¿verdad? Dando continuidad a la unidad que acabamos de iniciar, ¿verdad? Hace 2 semanas. El tema general, ¿verdad? Son bases bíblicas de nuestra fe. Hace 15 días veíamos un tema acerca de Dios, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar acerca de los primeros temas. Hablan en general de Dios. Es importante saber quién es Dios y qué es Dios para nosotros. Amén. Y veíamos que Dios es ¿qué, hermano? ¿Qué consideramos la última lección? El Dios de la creación. Amén. Dios es nuestro Señor, que creó todas las cosas, y Él, hermanos, en esa creación, ¿qué hace a través de la creación? Se da a conocer, ¿verdad? Gracias, hermano Arturo, por su participación. Dios se da ¿a qué? A conocer. ¿Sí? Conocemos a Dios a través de la creación. Y el día de hoy vamos a ver algo también de Dios y entender esto, que Dios es sustentador. Amén. ¿Dios qué es, hermano? Sustentador. Entonces vamos a considerar al Dios sustentador, ¿sí? Porque por Él dice que fueron creadas las cosas y que también por Él todas las cosas subsisten, ¿sí? Es decir, Él sustenta toda la creación. Entonces Él, ¿verdad?, es el que permite que la tierra produzca hierba verde, es el que permite que los ríos fluyan, es el que nos da alimento todos los días, es el que provee la salud, es el que provee la lluvia, es el que provee el sol. Él sustenta todas las cosas. Amén. Y Jesús, ¿verdad?, decía a sus discípulos: no os afanéis, ¿por qué habéis de comer o qué habéis de vestir? Considerad, dice, a los lirios del campo, que no hilan ni tejen, mas en cambio dice que ni aun Salomón se pudo vestir con tal hermosura, porque Dios es el que viste a los lirios del campo, ¿verdad? Y dice: considerad a las aves de los cielos, que no cosechan la tierra, que no trillan, que no, ¿verdad?, recogen el grano, mas en cambio ¿quién nos alimenta? Dios. Dios nos alimenta, todas las aves. Gloria al Señor. Y dice: ¿no valéis más vosotros que estas cosas? Sí, ¿verdad? Nuestra vida es más importante, porque Jesucristo es tan importante que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Vino a rescatarnos, vino a comprarnos, renunció a su trono de gloria para salvarnos. Amén. Entonces aprendemos de estas situaciones que Dios es ¿qué? Sustentador. Gloria al Señor. Dios es sustentador. Perdón, hermano. Bien, veamos la verdad central que tenemos que
considerar en esta mañana a través de esta lección y cuáles son los objetivos de esta enseñanza. En primer lugar, la verdad central es que podemos comprender mejor nuestro presente si entendemos la historia que nos conduce a recordar que hay un Dios que hace obras maravillosas. ¿Cómo podemos nosotros entender que Dios es bueno y que Dios sustenta? Porque si estamos hoy aquí, este día, hermanos, es porque Dios ha sido sustentador. Es porque de niños el Señor nos guardó. Es porque de jóvenes el Señor nos ayudó. Y si estamos a la edad en la que estamos es porque Dios nos ha sustentado. Amén. Entonces podemos entender nuestro presente si recordamos nuestra historia. Y al recordar, hermanos, como lo vamos a ver en este Salmo 105, al recordar podemos entender que Dios ha estado ahí. Dios ha sido fiel. Dios ha estado siempre presente, sustentando todas las cosas en nosotros. Y Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, ha hecho cosas maravillosas. ¿Sí, hermano? ¿Ha hecho cosas grandes Dios en usted? ¿Cuántos pueden levantar la mano? Y yo sé que si ahorita pidiéramos testimonios, habría alguien que se levantaría y diría: hermano, a mí me desahuciaron, pero el Señor me sanó. Hermano, yo estaba perdido económicamente, pero el Señor me bendijo. Amén. Hermano, yo no tenía para comprar zapatos a mis hijos, pero el Señor proveyó. Gloria al Señor, porque Dios es bueno, porque Dios sustenta, porque Dios siempre bendice. Gloria al Señor. Entonces el objetivo es reconocer que somos llamados a recordar las obras de Dios. Somos llamados a recordar constantemente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No olvidarnos, por eso dice: bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos que recordar las obras de Dios. Entender, hermano, número 2, entender que Dios provee para cada necesidad. Dios siempre provee para cada necesidad, y no hablamos solamente de necesidades económicas, no hablamos solamente de necesidades físicas. Dios provee para nuestras necesidades emocionales, Dios provee para nuestras necesidades espirituales, Dios provee para cada parte, ¿sí?, integral de nosotros. Gloria al Señor. Dios provee en todo momento. Y número 3, responder con la obediencia y adoración. ¿A qué nos debe llevar todas estas cosas? Recordar lo que Dios ha hecho, entender que Él provee, pues nos va a llevar a responder con obediencia y adoración. Gloria al Señor. Bien, como introducción podemos ver que el Salmo 105, hermanos, es uno de los salmos conocidos como salmos Jodu, ¿sí? La palabra hebrea Jodu significa dar gracias, ¿verdad? Y así se le conoce a varios salmos en la escritura: el Salmo 106, el Salmo 107, el Salmo 118 y el Salmo 136. ¿Por qué se les conoce así? Porque así inicia, porque esta palabra aparece en el comienzo, ¿verdad? Dar gracias a Dios. Y esos son los salmos Jodu. Y el propósito de este salmo es un recordatorio. Si usted lee el Salmo 105, nos invita a recordar, más bien a Israel en su época, en su tiempo, cuando fue escrito. A Israel lo invitaba a recordar lo que Dios había hecho con ellos. Cómo Dios había escogido a Abraham, cómo Dios había escogido a Isaac, cómo Dios había escogido a Jacob, cómo Dios había escogido a José y lo había llevado a Egipto, cómo Dios escogió a Moisés para rescatar a su pueblo, cómo Dios escogió a Josué para llevarlos a la heredad. Entonces, si leemos, ellos están recordando a través de este salmo las maravillosas cosas que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque por ahí dice un dicho que recordar es volver a vivir. ¿Sí, hermano?
Recordar es volver a vivir. En la semana estaba en el trabajo en la computadora y encontré fotos antiguas, fotos muy viejitas del 2009, 2010. Entre ellas había algunas fotos de cuando estábamos con los jóvenes, íbamos a dejar mañanitas, ¿verdad? Y esas fotos. Y me acordé de esa época, salieron también algunas fotos de algunos congresos cuando fuimos a Poza Rica y demás. Y recordaba esos momentos, ¿verdad? Porque recordar es volver a vivir. Y a veces decimos, ¿cómo no tengo otra vez esa edad? ¿Cómo no vuelven a pasar esas cosas en mi vida? Pero bueno, solamente quedan los recuerdos. Pero recordar es volver a ¿qué, hermano? A vivir. Y es importante que recordemos las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Vamos a ver el primer punto. El Salmo 105, hermano, es un llamamiento a alabar a Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan ¿a qué? A Jehová. Todo esto es una invitación ¿a qué, hermano? A adorar a Dios, a alabar a Dios, a exaltar el nombre de Dios, ¿verdad? A dar a conocer a los pueblos sus maravillas, sus obras. Dice, alégrese el corazón, a estar contentos, a estar alegres, porque cuando venimos a la casa del Señor, hermano, a alabar a Dios, o cuando usted alaba a Dios, hermano, lo tiene que hacer con alegría. Eso nos enseña la palabra del Señor. Cuando se alaba a Dios se alaba con alegría. No puedes estar alabando con tristeza. No puedes estar alabando con enojo. No puedes estar alabando con indiferencia. No puedes estar alabando con preocupación. Eso no es alabanza. Se alaba a Dios con gozo, se alaba a Dios con alegría, porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque Dios es hermoso, porque no hay nadie como Él y Él sustenta nuestra vida. Y eso nos debe de llenar ¿de qué? De alegría. ¿O a usted le da tristeza saber que Dios es bueno? ¿A usted le enoja saber que Dios es misericordioso? ¿A usted le deprime saber que Dios es poderoso? No, eso nos tiene que alegrar, porque nuestro Dios es grande. Amén. Entonces, cuando alabamos la grandeza de Dios, lo hacemos con alegría. Por eso dice el salmista: alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Alégrense, porque Dios es bueno con nosotros. Amén. Entonces debemos de entender, es un llamamiento a alabar a Dios y hacerlo con alegría. Dice el verso 4: buscar a Jehová y su poder, buscar continuamente ¿qué? Su rostro. Sí, tenemos que aprender a buscar al Señor. El mandato ¿cuál es? Buscar al Señor y su poder. Tenemos que aprender en cada momento de nuestra vida, o esta invitación del Salmo inicia con esto: debemos de buscar al Dios Todopoderoso. Porque cuando estamos en problemas, muchas veces buscamos ayuda en otros medios, en otras situaciones o circunstancias. Los judíos, la palabra de Dios nos revela que cuando tenían problemas, cuando venía un enemigo poderoso, venía un enemigo fuerte, venía un enemigo preparado, ellos buscaban alianzas con pueblos vecinos. Y vemos a los reyes de Israel haciendo pacto con Asiria y diciéndole: oye, mira, viene Egipto en contra de mí, pero ¿qué te parece si nos aliamos y peleamos en contra de Egipto? Y el rey de Asiria, algunas ocasiones, ¿verdad?, los reyes les ofrecían. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Aunque tuvieran el respaldo de una nación poderosa, perdían. Porque buscaban ayuda ¿en dónde? En otras circunstancias.
Pero cuando eran menos, cuando eran minoría, cuando estaban perdidos y buscaban el rostro de Dios, buscaban a Jehová y se humillaban, el Señor peleaba sus batallas y sus enemigos, hermano, se mataban entre ellos. Sus enemigos, hermano, llegaba granizo sobre ellos, caía fuego sobre sus enemigos, eran confundidos y eran esparcidos, aunque eran muchos. Gloria al Señor. Y así Israel pudo vencer a Siria, pudo vencer a filisteos, pudo vencer a egipcios. ¿Por qué? Porque buscaban el rostro de Dios. Buscad a Jehová, buscad su poder, buscad su rostro continuamente. No busques a tus amigos, no busques a tus vecinos, no busques al banquero, no busques al préstamo, no busques pueblos, ¿verdad? O políticos. Tú tienes que buscar a ¿quién? A Dios. Antes de buscar otra situación, otra circunstancia, tenemos que aprender a buscar a Dios, el rostro de Dios. Esa es la solución bíblica para todo, hermano. Buscar el rostro de Dios continuamente. Y sabe, déjeme decirle por testimonio, cuando buscamos a Dios, Dios bendice, Dios multiplica, Dios ayuda, Dios sana, Dios restaura, hermano, cuando buscamos el rostro de Dios. Amén. Dios es hermoso, pero debemos buscarlo. Vemos aquí en el versículo 6 que dice: oh vosotros, descendientes de Abraham su siervo. Les está diciendo al pueblo: miren, ustedes no son un pueblo cualquiera. Ustedes no son un pueblo como los demás, común y corriente. Ustedes son descendientes de Abraham sus siervos. Dice: hijos de Jacob, sus escogidos. Porque Dios escogió a Abraham, su amigo, y le hizo una promesa y le dijo: de ti haré una nación grande. Y después, ¿verdad?, va con su hijo Isaac y le dice: y de ti haré una nación grande. Y cuando Isaac tiene a sus dos hijos, ¿verdad?, a Esaú y a Jacob, ¿a quién escoge Dios? A Jacob, llamado también Israel. Por eso el pueblo de Dios se llama el pueblo de Israel. Dice: hijos de Jacob, sus escogidos. Hermanos, los destinatarios para este salmo eran los descendientes de Abraham, los descendientes hijos de Jacob. Pero podríamos decir, este es un mensaje para el pueblo físico, el pueblo natural de Israel. Pero sabe que la palabra de Dios nos enseña que nosotros también en hebreo somos hijos de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Por eso el Señor dijo: te haré padre de multitudes. Y tus naciones, tus generaciones no se van a poder contar, porque tu descendencia será como la arena del mar. Y no se refería solamente a los judíos, porque también dice que Abraham es el padre de la fe. Padre de las naciones. Es el padre de la fe, amén. Sí, hermana, así es, padre de naciones. Y es el padre de la fe porque es nuestro padre, porque nosotros tenemos fe en Jesucristo. ¿Cuántos tienen fe en Jesús? ¿Tienen fe? Entonces Abraham es nuestro padre, porque Él es el padre espiritual de la fe. Amén. Entonces somos hijos de Abraham, no carnalmente, ¿verdad? No genealógicamente, pero por la fe nosotros somos hijos de Abraham. Somos el pueblo escogido de Dios. Por eso Pedro dice que somos nación santa, pueblo escogido, sacerdocio real, ¿verdad? Porque ahora somos parte del pueblo de Dios. Entonces los cristianos somos una descendencia espiritual, a través de la fe. ¿Y cuál es el llamado para esta gente? ¿Sí? ¿Cuál es el llamado para los descendientes? Dice que recordaran todas las cosas que ellos habían pasado en la antigüedad. Veamos el verso 7. Dice: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto y de las palabras que habló a 1000
generaciones. ¿Cuántos glorifican al Señor, hermano? Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso y nosotros somos su pueblo escogido. Entonces debemos alabar a Dios, debemos aprender a exaltar a Dios en todo momento y en cualquier circunstancia. Gloria al Señor, dice el Salmo, ¿verdad? Venid a sus atrios con alabanza, venid, adoremos y postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y si usted lee los salmos, la alabanza es sumamente importante, ¿verdad? Y creo que nuestro hermano Alfredo, el pastor, ¿verdad?, tiene esa visión, la ha compartido con nosotros y nos ha instruido, nos ha enseñado sobre esta situación. Tenemos que aprender a alabar a Dios, pero aprender a hacerlo con alegría, porque somos un pueblo escogido por Dios. ¿Sí, hermana, quiere comentar algo? Así es. Es correcto, hermana. De hecho, creo que todos, ¿verdad? En algún momento en nuestra vida, en el momento de adoración, principalmente, ¿verdad?, somos quebrantados y podemos llorar. Y es válido también hacerlo, es correcto, ¿verdad? Porque efectivamente estamos siendo quebrantados. ¿Sí? En ese momento que estamos siendo, hermano, quebrantados. ¿Sí? En ese preciso momento, cuando usted llora, cuando usted derrama sus lágrimas, está siendo quebrantado por la presencia de Dios. Amén. Y eso no quiere decir que no haya gozo, que no haya alegría, sino simplemente estamos siendo quebrantados. Pero cuando alabamos con júbilo, cuando alabamos, ¿verdad?, y exaltamos el nombre del Señor, lo debemos de hacer con alegría. ¿Sí? Y muchas veces la adoración, la exaltación nos va a llevar al quebrantamiento, y también es bueno, es parte de reconocer que no somos nada delante de Dios, que nada tenemos, ¿verdad? En lo personal también soy una persona que, pues a mí lloro mucho delante de la presencia de Dios, soy quebrantado, ¿sí? Pero la alabanza se hace con júbilo y alegría, es decir, alabamos a Dios con alegría. Y sí, el hecho que lloremos no quiere decir que estemos amargados, ¿verdad?, que estemos en esa situación. Somos quebrantados por el Espíritu Santo y aún así hay gozo en nosotros. Es correcto, hermano, yo creo que sí, así lo percibimos todo. No quiere decir que sea malo, ¿verdad?, hacerlo de esta manera. En ningún momento se condena esta situación. Pero cuando alabemos, hermano, alabemos con gozo, con alegría, con entusiasmo, con pasión, ¿sí? Porque de verdad, hermano, cuando vemos un partido de fútbol y vemos que nuestro equipo va ganando y mete gol México, ¿cómo hacemos? ¡Gol!, ¿verdad? Y le escucha el vecino y hasta sale corriendo y ¡gol! ¡Metió gol!, ¿verdad? Es parte de expresar nuestras emociones, amén. Y cuando estamos aquí en la casa de Dios, no es malo tampoco hacerlo de esa manera. No es malo expresar alegría, no es malo expresar emoción, y la palabra de Dios nos invita a hacerlo también así. Gracias, hermana, por su comentario. Cuando somos quebrantados por la presencia de Dios y lloramos, también es parte de nuestra adoración a Dios. Amén. Bien, hermano, continuamos. Número 2, Dios ha hecho un pacto de proveer con nosotros o con su pueblo cada necesidad, ¿verdad? Veamos el versículo 7 al 11, por favor, del Salmo 105. Dice: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Y dice: se acordó para siempre ¿de qué, hermano? De su pacto, de la palabra que mandó. ¿Para cuántas generaciones? Para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham
y de su juramento a Isaac, y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto, que hermano, sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. ¿Cuál era el pacto de Dios con Israel? ¿Cuál era el pacto de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, hermano? Aquí lo menciona, ¿verdad? ¿Cuál era el pacto? ¿Que Él les iba a dar qué? Él les iba a dar una tierra. Ese era el pacto de Dios. Dios le dijo a Abraham: cuando sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y cuando está en la tierra, ¿verdad?, de Palestina, Dios se le aparece y le dice: todo esto que tú ves será tuyo y de tus descendientes. Y en ese momento Dios hace un pacto con él. Y cuando se le aparece a Isaac, hace lo mismo. Y le dice: mira, todo lo que ha pisado la planta de tus pies será tuyo y tus descendientes. Y cuando se le aparece a Jacob, ¿verdad?, hace nuevamente, reitera ese pacto y le promete lo mismo, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios, dice: Él es Jehová, nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Jehová, ¿verdad?, también conocido como Yahvé, el Eterno, el que no ha sido creado, el que creó todas las cosas. Hace 15 días, ya veíamos quién es nuestro Dios. Es un Dios poderoso, es un Dios verdadero, es un Dios real, es un Dios que no miente, es un Dios fiel, es un Dios misericordioso. ¿Qué más podríamos decir de Dios? Un Dios que no tiene límites, un Dios amoroso, Dios justo, justo, Dios de misericordia, misericordioso. Allá atrás, hermano. Perdón, no escuché. Inagotable, gracias, hermana Viri. Inagotable, ¿qué más? Proveedor. Y que por ahí oí omnisciente. ¿Qué dijo omnisciente? Milagroso, fiel. ¿Será tierno Dios? Amén. Dadivoso. Gloria al Señor. Dios es hermoso, ¿verdad? Entonces Él es único, hermanos. Es único nuestro Dios. No hay nadie como Él. No hay quien se pueda comparar a las cosas que Él hace. A diferencia de los dioses de Egipto, esos dioses eran falsos. Esos dioses, ¿cómo eran, hermano? Falsos. Por eso cuando Dios va, ¿verdad?, a liberar a su pueblo, manda las plagas y contamina el río con sangre, porque ellos tenían el Dios del río, ¿verdad? Y oscurece el sol. Oscurece el sol porque los egipcios tenían un Dios, Ra, que era el Dios del sol. Pero Dios dice: tú tienes un Dios, pero mira, yo puedo mandar oscuridad. Porque Dios es real, porque Dios es verdadero, porque Dios domina sobre cada una de esas cosas, ¿verdad? Y cada una de las plagas, hermano, cada uno de los juicios que Dios mandó a Egipto eran un ataque directo en contra de sus dioses falsos, para que ellos pudieran reconocer que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, y su nombre es Jehová, y su nombre es Yahvé, y su nombre es: yo soy el que soy. Debemos reconocer quién es nuestro Dios. Es único, amén, y Él es soberano. Dice la palabra del Señor que ha enviado sus juicios sobre toda la tierra, ¿sí? En toda la tierra están sus juicios. Él domina en todo lugar. Él domina en todo momento de la historia. Él domina en toda circunstancia, hermanos. Sus juicios están en toda la tierra. Y dice: y se acordó de su pacto que hizo con sus siervos hasta 1000 generaciones. Entonces el pacto es un pacto que Él hizo con Abraham,
que confirmó con Isaac y que estableció con Jacob, ¿sí? Los tres patriarcas. Y este pacto dice que es un pacto sempiterno. Es un pacto que él hizo ¿para qué, hermano? Para siempre, para la eternidad. Gloria al Señor. Y ese pacto se mantiene vigente hasta el día de hoy. Y es incondicional por parte de Dios. Esto es importante. Este pacto es incondicional por parte de Dios. Porque Él lo prometió. Porque Él lo juró. Y entonces la bendición para el pueblo no dependía más que de la promesa de Dios. Por eso cuando el pueblo de Israel falla en el desierto, ¿verdad? Y Dios se enoja contra ellos, está enojado, está molesto porque han sido ingratos con Él, va con Moisés y le dice: mira, Moisés, lleva a este pueblo a la tierra prometida y conquístala, porque yo ya la entregué. Yo ya la entregué en tus manos. Pero debes de saber que yo no voy a ir con este pueblo. Entonces vemos que la bendición, la promesa, ese pacto no dependía ya de la obediencia. Ellos habían sido desobedientes. Lo que sí dependía era que la presencia de Dios. La presencia de Dios sí depende de nuestra obediencia, ¿verdad? Pero estas situaciones no dependían, era un pacto incondicional, ya estaba prometido, ya estaba dado, ya estaba dicho por Dios. Porque ¿a quién se lo prometió? A Abraham, a Isaac y a Jacob. A ellos tres les hizo la promesa y ellos tres fueron ¿qué? Fieles a Dios. Amén. Entonces para los demás, los descendientes de esos tres personajes, ¿verdad? El pacto era incondicional. Dios ya se lo había prometido a sus padres y por lo tanto se los iba ¿a qué? A otorgar. Por eso dice: entra, pero mi presencia no va a ir contigo. Pero Moisés, ¿verdad? Sabiamente dice: si tu presencia conmigo no va, no me lleves a ningún lugar. Y viene el arrepentimiento. Pero vemos que ese pacto, hermanos, es el pacto de Dios incondicional, porque Él ha empeñado su palabra. Gloria al Señor, Él ha empeñado su palabra. Y cuando su palabra está de por medio, hermano, Dios cumple, porque Dios es fiel a ella. Gloria al Señor. Por eso muchas veces, ¿verdad?, cuando vemos a predicadores que, aunque no viven bien, pues ocurren cosas grandes, ¿verdad? Sanan enfermos, sanan gente desahuciada. Hay muchos milagros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está de por medio. Dios es fiel a su palabra. Pero dice en Mateo, ¿verdad? Pero al final muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Pero ¿qué va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas cosas, hermano, dependen de la promesa de Dios. Dios es fiel a su palabra. Y cuando hay un pueblo que ora, que adora, estas cosas suceden. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces la promesa de la tierra, el pacto era la promesa de la tierra, ¿verdad? A estos hombres les dijo: a ti te daré la tierra de Canaán. Esa era la promesa. La fidelidad, Dios mandó su palabra, que esto se iba a cumplir ¿para cuántas generaciones, hermano? 1000 generaciones. Porque Dios dice que visita, aquí en el caso de la promesa, lo hizo para 1000 generaciones. Pero cuando habla del pecado, dice: porque Dios visita la maldad también hasta 1000 generaciones. Pero cuando el hombre es fiel a Dios, Dios es fiel hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos dan gloria al Señor por su fidelidad? Porque Dios mandó su promesa y dijo: esta promesa va a ser para 1000 generaciones. Entonces, en la generación de Moisés todavía no habían transcurrido las 1000 generaciones. Entonces el pacto seguía vigente, ¿verdad? Porque es un pacto
eterno. Gloria al Señor. Y esto nos habla de la fidelidad de Dios. ¿Qué tenemos como lección? Lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios ha prometido en tu vida, hermano, Dios lo va a cumplir. La única explicación de la supervivencia de Israel hasta nuestros días y la iglesia, hermano, es la fidelidad de Dios a su pacto. Israel sigue existiendo hasta el día de hoy. Amén. Ya no existen cananeos, ya no existen filisteos, ya no existen amalecitas, ya no existen hititas, ya no existen eteos, zebedeos. Bueno, zebedeo no es ningún pueblo, nada más se me viene a la mente. Pero esas naciones que en algún momento existieron, ya no existen hoy. Ya no están los aztecas, ya no están los incas, ya no están, ¿verdad? Esas civilizaciones desaparecieron, no pueden perdurar tanto una civilización. A través de la historia lo podemos comprar. Pero ¿qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es una nación hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Y es el centro del panorama político mundial. ¿Sí? Si usted ve las noticias, se acaba de firmar un pacto, ¿cierto?, de paz. ¿Y qué está anunciando esto? El cumplimiento de las profecías bíblicas. Cristo viene pronto. Israel, ¿verdad?, es el centro de la profecía bíblica, y todo lo que ocurre con él, con el pueblo, obviamente, ¿verdad?, es escatológico, es decir, habla de los últimos tiempos y que Dios viene pronto. Entonces Dios es fiel, y el hecho que exista un Israel, una nación que se llama Israel al día de hoy, quiere decir que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. Amén. El hecho que haya una iglesia aquí el día de hoy, ¿verdad?, quiere decir que Dios es, que, hermano, es fiel. Y este salmo, ¿verdad?, les dice, es un recordatorio de todo lo que Dios hizo con ellos, cómo los sacó de Egipto con plagas, con brazo fuerte, cómo los libertó. Y ellos tenían que repetir esto constantemente. Este Salmo 105 también lo encontramos en Crónicas, las mismas palabras, cuando la nación recupera el arca del pacto. El arca del pacto se había perdido, ¿verdad? Había sido robada por los filisteos, pero Dios hace que esa arca, que representaba la presencia de Dios, regrese a la nación. Y cuando regresa, ellos recuerdan todo lo que Dios había hecho en el pasado, porque Dios seguía siendo fiel con ellos. ¿Cuántos creemos que Dios sigue siendo fiel en este lugar? Este año, ¿cuántos años va a cumplir la iglesia, hermano? ¿79? ¿Sí es correcto? ¿U 80? 80 años. 80 años en que la palabra de Dios ha sido predicada en este lugar, ¿verdad? Más del doble de la edad que muchos de nosotros tenemos aquí. ¿Hay alguien de la primera generación aquí? Creo que ya no, ¿verdad? ¿Hay alguien que diga, yo fui de la primera, yo tengo 80 años en la iglesia? No, pero sí hay hijos de esa primera generación, ¿cierto? Y el hecho de que hoy haya una iglesia, hermano, después de 80 años en este lugar, habla de la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. ¿Y sabe qué? Si usted ve a su alrededor, las bancas no están vacías. Y si usted ha sido constante en este lugar, puede dar fe que este lugar no sea vacío. Y eso es por la misericordia de Dios, es por la fidelidad de Dios, es por la gracia de Dios, ¿verdad? Y eso nos da. Y sería bueno que recordáramos todas esas cosas que Dios ha hecho en el pasado. Sería bueno, ¿verdad?, que alguien dijera, hermano, yo recuerdo que hace 40 años la iglesia pasó por esto, pero Dios dio esta victoria, ¿sí? Yo sé que hay muchos aquí que recordamos, yo en lo personal, pues no, usted bien sabe, ¿verdad?, no soy de esta
congregación. No nací aquí, pero sí en el movimiento. Yo recuerdo mucho, y le platico a mi hija, cuando era pequeño y venía a las convenciones, había dos eventos importantes que sí o sí se realizaban aquí, y usted lo recordará, hermano, eran las convenciones, y yo recuerdo también que se celebraba en una fecha específica el cumpleaños de nuestro hermano David, ¿cierto? Y esas dos ocasiones recuerdo que sí o sí era venir y estar aquí en este lugar. Pero en las convenciones, hermano, yo recuerdo muchas en donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, llenaba y se hablaba en lenguas, y había liberación, ¿verdad?, y había sanidad, y había profecía, y había un mover espectacular de la palabra de Dios en este lugar. Y muchos podemos dar testimonio. Yo recuerdo, ¿verdad?, gente que era sanada en este lugar, cojos que nuestro hermano oraba por ellos y sanaban, y gente que recobraba su vista, gloria al Señor. Y yo sé que los que tienen más tiempo pueden decir, hermano, yo recuerdo una vez que una persona de leucemia se sanó, ¿cierto? Y por decir algo, ¿sí, hermana? Hermana, ¿usted vio paralíticos sanarse? Aquí, gloria al Señor. Nuestra hermana vio paralíticos sanarse. ¿Alguien más que haya visto algo que recuerde? Hermana, gloria a Dios, hermano, porque Dios ha liberado endemoniados en este lugar, Dios ha sanado, Dios ha libertado oprimidos, amén, y los quiere seguir haciendo. ¿Sí? Si recordamos eso, debemos entender que Dios es el mismo hoy, ¿verdad? Él está aquí y Él nos va a seguir bendiciendo y nos va a seguir prosperando, pero debemos de creerlo, tener la fe en Dios, ¿verdad? Entonces, recordar eso nos da garantía de que Dios ha sido fiel y Dios va a seguir siendo fiel a sus promesas, amén. Porque donde dos están, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, amén. Y esa promesa, hermano, no depende de que si tú lo sientes o no. Porque a lo mejor tú hoy puedes venir y decir, es que yo hoy no sentí la presencia de Dios. Pero la realidad de la presencia de Dios no depende de que si tú lo sientes o no. El Señor dijo, si están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gloria al Señor. Y aquí estamos más de tres congregados en el nombre de Jesús, y su palabra se cumple. Él está en este lugar. ¿Cuántos glorifican al Señor? Ya si no lo sentimos, bueno, debemos de considerar, ¿verdad? ¿Por qué razón no lo estamos sintiendo? Pero Dios es fiel. Ahora, la fidelidad de Dios, hermano, número 3 y último, la fidelidad de Dios exige de nosotros ¿qué? Fidelidad. Amén. Si Dios ha sido fiel en tu vida, tú debes de ser ¿cómo? Fiel. La fidelidad de Dios en nuestra vida exige de nosotros fidelidad. Y
es algo que muchas veces no entendemos, o aunque entendemos, no lo queremos, ¿verdad? Vivir de esa forma, de esa manera. Veamos el versículo 37, hermanos, por favor. Todo el versículo, todos los versículos, si usted los lee, ¿verdad? Dice cómo lo sacó de Egipto, cómo envió a Moisés, cómo fueron rebeldes, ¿verdad? Egipto, y él les mandó ranas, piojos, enjambres de moscas, granizo, cómo destrozó su viña. Y en el verso 36 dice que hirió de muerte todos los primogénitos en la tierra de Egipto, las primicias de toda su fuerza. Y en el verso 37 dice: lo sacó con plata y oro. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Con plata y oro, porque dice la palabra del Señor que cuando ellos ya se iban, ¿verdad? El faraón estaba duro en su corazón y decía: no voy a dejar salir a este pueblo. Pero cuando ve a su hijo primogénito muerto, cuando ve los primogénitos de sus siervos muertos, cuando el llanto y el lamento en Egipto era tan fuerte porque todos los primogénitos habían muerto, todos los hijos, ¿verdad?, que habían nacido primero habían muerto, y el lamento era tan grande que entonces Faraón entiende y dice: yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto, ¿verdad? Váyanse, por favor. Dice que entró en ellos terror, entró en ellos temor, entró en ellos ese pavor en su corazón y decir: es que este Dios es poderoso. Ninguno de nuestros dioses nos pudo librar de la muerte que trajo este Dios. Y entonces cuando van, dice que los egipcios, hermano, no porque el pueblo les haya pedido, ellos les daban oro, les daban plata y les daban posesiones. Y dice que así Israel despojó a Egipto. Porque estos hombres de manera voluntaria, hermano, empezaron: ¿sabes qué? Llévate este oro, llévate estas joyas, llévate estos utensilios, llévense esto. ¿Pero qué? Pero váyanse. Y dice la palabra de Dios que así Israel despojó a Egipto. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios: lo sacó con plata y oro. Y dice en el siguiente versículo: y no hubo en sus tribus enfermo. Entonces cuando Israel sale de Egipto, hermano, sale rico, sale enriquecido, sale con posesiones. Antes eran esclavos que no tenían nada, pero cuando salen de Egipto llevan oro y llevan plata. Lamentablemente, ¿verdad?, no hicieron buen uso de ese oro y esa plata, porque con ese oro hicieron un becerro y lo adoraron. Pero ¿de dónde tenían ese oro para hacer un becerro? De todo lo que habían despojado a Egipto. Y dice en el siguiente versículo: y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Se imagina la cantidad de gente que había salido de Egipto en el desierto? Nosotros lo vivimos en la pandemia, ¿verdad? ¿Qué pasó en la pandemia cuando nos enfermamos muchos de COVID? No podíamos salir, no había contacto, porque si había un enfermo en la casa, yo recuerdo cuando mi esposa se enfermó, ¿verdad? Pues me enfermé yo, mi hija, mi suegra, mi cuñada, mis sobrinos, ¿verdad? Y todo el mundo se contagió. Entonces imagínense que en Israel hubiese un enfermo en el desierto, pues todos se iban a ¿qué? A contagiar, era fácil que se propagara. Pero ¿qué hizo Dios? Dice: no hubo en sus tribus enfermo. Gloria al Señor. Dice el verso 38: Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Gloria al Señor. Entonces vemos que Dios les dio prosperidad, los sacó con plata y oro. Podemos decir que una indemnización por años de esclavitud. ¿Cuánto tiempo habían estado como esclavos? 430 años aproximadamente estuvieron como esclavos y recibieron una ¿qué? Indemnización
por haber estado tanto tiempo como esclavos. No salieron pobres de Egipto, salieron prósperos, salieron enriquecidos. Gloria al Señor. Dios les mandó ¿qué? Salud. No solamente les dio dinero, no solamente les dio posesiones, también Dios les proveyó ¿qué? Salud. Y si yo creo que hay algo que apreciamos más que lo económico, es estar sanos. Amén. Estar sanos. Pues Dios provee económicamente, hermano, y Dios provee salud también. ¿Cuántos gozamos hoy de salud? Es Dios, es su misericordia, es su gracia, hermano. ¿Sí? Si tienes hoy fuerza es porque Dios es bueno. Entonces no hubo en sus tribus enfermo, hubo terror en sus enemigos. Sus enemigos estaban contentos de que ya se iban. Dice, Egipto se alegró de que saliera porque su terror había caído con ellos. Sus enemigos les temían, hermano. Cuando Israel sale de Egipto, no sale un pueblo común, no sale un pueblo cualquiera. Los egipcios les tenían miedo, les tenían terror. Y cuando llegan a Canaán, ¿verdad? Y entran los espías y hablan con Raal la ramera, ella dice, los ayuda y los esconde, y dice, yo los escondo porque hemos escuchado de lo que hicieron en Egipto. Ha llegado a nuestros oídos que el Dios que viene con ustedes es un Dios poderoso, y el temor se ha apoderado de nuestros corazones. Entonces, las naciones vecinas, las naciones que escuchaban de Israel tenían que, hermano, temor, porque sabían quién era el Dios de los israelitas. Dice la palabra del Señor, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque nuestros enemigos, hermanos, serán derrotados por nuestro Dios. Amén. Entonces, vean las bendiciones de Dios: prosperidad, salud y terror en los enemigos. Dios ha hecho estas cosas en tu vida. Amén. Y las seguirá haciendo en nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Dios las seguirá haciendo. Pero no nada más eso. ¿Qué más había en la nación? Dice, verso 39, por favor. Extendió una ¿qué? Una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Dice que cuando ellos estaban en el desierto, hermanos, en el día, usted conoce cómo es un desierto. En las mañanas el calor es insoportable, ¿cierto? Es insoportable el calor en las mañanas, pero en las noches el frío es extremo también. Esas son las características del desierto: muy caluroso por la mañana y extremadamente frío por las noches. Y dice la palabra de Dios que Dios envió en el día una ¿qué? Una nube. ¿Y qué hacía esa nube? Los cubría del sol. Y no solamente los cubría, dice la palabra de Dios que si la nube se movía, ellos se movían. Si la nube se detenía, ellos se detenían. Y esa nube era Dios guiándolos en el desierto. Era Dios protegiéndolo. Vean el detalle de Dios, ¿verdad? Dios les provee una nube para que no tengan calor en el día, estén frescos. Su pueblo estaba como fresco en el desierto. Estaba protegido por los rayos, por esa nube de los rayos del sol. Y en la noche, cuando la temperatura empezaba a avanzar, imagínense el espectáculo. Esa nube empezaba a encenderse, porque en la noche se convertía en una ¿qué? En fuego. De manera que en el desierto no había oscuridad para el pueblo de Israel. Había luz, sus calles estaban iluminadas, sus calles estaban alumbradas, y era acogedor para ellos.
¿Cómo olvidar esas cosas, verdad? ¿Cómo es que olvidaban esas cosas? ¿Y qué pasaba? Lo más asombroso para mí, hermanos, es que a pesar de ver esas cosas, el pueblo murmuraba, el pueblo se quejaba. Dice que sus vestidos no se gastaron, sus zapatos, hermanos, nunca se agotaron durante 40 años. No hubo desgaste en ellos, mas sin en cambio seguían que murmurando. La nube de día nos habla y el fuego de noche nos habla de protección, ¿verdad?, contra el sol abrasador y guía en el camino. Y en la noche él alumbraba y daba calor en el frío. ¿Cuál es el simbolismo? No solo eran beneficios físicos. Esto, hermano, que ellos podían ver, esto que ellos podían sentir, esto que ellos podían experimentar, no era solamente cuestiones físicas de protección, sino era la misma presencia de Dios en el campamento. Por eso a esa nube le conocían como la Shekinah, la nube de gloria. ¿Por qué? Porque esa nube representaba que Dios estaba ahí con ellos en el campamento. Entonces las bendiciones de Dios no solamente son cuestiones físicas, hermanos, sino que son, ¿verdad?, evidencia de que la presencia de Dios está en nuestra vida. Gloria al Señor. El trabajo que tú tienes es porque la presencia de Dios está contigo. La salud que tú posees en esta hora es porque Dios está contigo. Es la presencia de Dios, ¿verdad? Y debemos de glorificar por ello. ¿Sí? Dios les dijo: no teman, ¿verdad? Yo estoy con vosotros. Dice la palabra del Señor, extendió nube, verso 40, dice: pidieron e hizo venir que codornices y los sació de pan del cielo. Hubo provisión de parte de Dios ante la murmuración. ¿Sí? En una ocasión el pueblo de Israel ya había pasado días en el desierto, y pese a todo esto, hermano, que ellos veían, dice la palabra de Dios, que decían ellos: ¿cómo extrañamos la carne? ¿Cómo extrañamos la cebolla? La carne asada que nos preparábamos en Egipto, las cebollas, los ajos. Extrañaban ese alimento, ¿verdad? Ingratos, porque Dios, a pesar de que proveía todo, decían: quisiéramos volver a Egipto y tener esa carne de Egipto. Pero a pesar de eso, hermano, a pesar de que era una murmuración, era una queja, era algo que ellos hacían con enojo, dice que Dios ese día envía codornices, y del cielo cayeron esas codornices. ¿Y qué hizo el pueblo? Se abalanzó y se sació. Pero ¿sabe qué pasó con ellos? Que aunque estaban saciados, seguían comiendo, porque Dios proveyó hasta que se saciaran y aún más. Y después de eso, ¿qué vino a ellos? Juicio, mortandad, porque a pesar de estar saciados, ellos querían seguir comiendo más. El Señor sacia siempre, hermano, nuestras necesidades. El Señor provee siempre, siempre el Señor va a proveer, ¿verdad? Pero tengamos cuidado de que, a pesar de estar saciados, querer seguir teniendo más y más y más. Dios es bueno, hermano. Dios siempre va a suplir nuestra necesidad. El pueblo se quejó, pidió con enojo y murmuración, pero Dios envía carne. Y no solamente les envía carne, también les enviaba pan del cielo, conocido como maná. Todas las noches venía en el campamento un rocío, y en las mañanas, cuando ellos salían, ¿verdad?, y se despertaban, tenían que juntar ese pan del cielo. Dios les dio a comer en el desierto maná, pan del cielo. Y no solo eso, cuando tuvieron sed, dice en el verso 41, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un ¿qué? Como un río. Corrieron por los sequedales como un río, hermanos.
Se calcula un autor, se llama Alberto Barnes, hace cuentas y dice que hubo agua suficiente para satisfacer las necesidades de más de 2 millones de personas. ¿Verdad? Comentarista Alberto Barnes dice que se necesitaba agua para cubrir las necesidades de cerca de 2 millones de personas. ¿Agua en dónde? En el desierto. Ahora, para cubrir sus necesidades era tomar, bañarse, lavarse, ¿verdad? Cubrir sus necesidades. ¿Y de dónde les proveyó agua? De la peña. De la roca. Y tomaron agua de la peña. Y ayer veíamos, mi esposa me enseñaba un video, ¿verdad?, hecho por inteligencia artificial, y nos llamaba la atención porque en la inteligencia artificial hacen a la roca con patitas, ¿verdad?, le ponen pies, y ellos caminaban y ahí va la roca con ellos. Pero esta es una realidad, hermano. A donde ellos se movían, la peña se movía. Por 40 años Dios tuvo que proveer para ellos ¿qué? Agua. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que Dios les dio agua de la peña, agua de la roca, y la roca es Cristo. Gloria al Señor. Entonces Él proveyó, no solamente en esa ocasión, sino que todos los años que estuvieron en el desierto, Dios tuvo que proveer esa agua y proveer ese maná y ese alimento. Gloria al Señor. Entonces no fue cualquier cosa, hermano. Por eso yo les decía, cuando estuvimos en el desierto, Dios hizo estas cosas grandes y maravillosas. Gloria al Señor. Dice, corrieron por los sequedales como un río. ¿Cómo era esa agua que fluyó? Eran ríos que fluían, ¿verdad? Y podían tomar de esa agua. Dice, ¿por qué lo hizo? Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham. Verso 42. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. ¿Por qué Dios, pese a que había murmuración, había enojo, había rencilla en ellos, los bendijo de esta manera? Porque Dios es fiel. Porque se acordó de Abraham. Porque se acordó de su amigo. Se acordó de que a él se lo había prometido, y entonces dijo, tengo que ser fiel a mis promesas. Y bendijo a este pueblo rebelde pese a ello. No porque tuvieran méritos. Se acordó de su siervo Abraham. Hermano, Dios nos bendice no por nuestros méritos, sino que porque fuimos comprados y lavados por la sangre de Jesucristo. Amén. Fuimos comprados y lavados por la sangre de Jesucristo. Y Romanos dice, ¿cómo no nos dará Dios todas las cosas? Si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas a nosotros, hermanos? Si Él, ¿verdad?, ya entregó a su Hijo, y por su sangre somos justificados, somos sanados. Amén. Glorifica al Señor. Dios es fiel a su palabra. Y el propósito final, ya para concluir, hermano, versículos 43 al 45, dice, sacó a su pueblo ¿cómo? Con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Les dio tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron. Y aquí viene la conclusión de todo esto. ¿Para qué, hermano? Para que guardase sus estatutos, cumpliesen sus leyes. Y termina diciendo, aleluya. ¿Y qué significa aleluya? Alabar a Dios. ¿Cuál es el propósito de que Dios sustente nuestra vida, de que Dios sea fiel, de que Dios sea misericordioso, de que Dios, ¿verdad?, supla nuestras necesidades? Pues de que guardemos sus estatutos, cumplamos sus leyes y lo alabemos.
Ese es el propósito, ¿verdad? ¿Por qué nos bendice Dios? El versículo 45 encierra la clave para que guarden sus leyes, ¿verdad? La ecuación bíblica es bendición recibida igual a obligación de obediencia. Si Dios me bendice, entonces estoy obligado ¿a qué? A obedecerle. Porque cuando no lo obedezco, ¿sabe qué acarreo a mi vida? Juicio. Porque es ingratitud. Porque Dios está siendo bueno. Pero yo, en lugar de ser agradecido y obedecerle, me rebelo en contra de él y digo, pues me bendijo porque quiso. Porque es Dios, porque tiene que hacerlo para que me crea. ¿Sabe qué va a venir a tu vida? Juicio a tu vida. Cuando recibamos algo de Dios, hermanos, seamos agradecidos. ¿Y qué mejor manera de agradecerle que obedeciéndolo, respetándolo, creciendo en gratitud, ¿verdad? Ser fieles a Él y alabarle. Él que pide de nosotros no pide otra cosa, hermanos, solamente nuestra alabanza, nuestra gratitud así con Él. Amén. Gloria a Dios. Bien, veamos algunas preguntas de reflexión. ¿Qué busca, hermano? ¿Qué significa buscar el rostro de Dios en medio de una crisis moderna? ¿Qué significaría, hermanos, de acuerdo a lo que vimos? Para usted, ¿qué significa buscar el rostro de Dios en medio de una crisis moderna? ¿Verdad? Vemos que la nación, lo que vimos, pues fueron problemas que aquejaron en su tiempo. Pero hoy pasamos crisis. Sí, ¿verdad? ¿Y qué implicaría, hermano, buscar el rostro de Dios? Viene de acuerdo al tema principal que estamos hablando de Dios mi sustentador. No tengo por qué acudir a otras instancias cuando yo creo en un Dios que me va a sustentar. Así es, hermano. Muchas gracias, hermano Arturo. Claro. ¿Sí, hermano? Mire, somos pueblo adquirido por Dios para llevar las virtudes de Dios. Para llevar las virtudes, ¿verdad? Otro aspecto importante que mencionó nuestro hermano. Bueno, nuestro hermano dice, ¿verdad? Que si Dios suple, Dios provee, yo no tengo por qué buscar otras cosas, ¿verdad? Solamente a Dios. Y mi hermana argumenta muy bien que Dios nos ha escogido para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. Es decir, buscar el rostro de Dios es también parte de obedecer sus mandamientos. Entonces, recordatorio, ¿puede alguien mencionar algo bueno que Dios haya hecho en su vida esta semana? Podríamos, hermano, ya no hablemos de hace 20 años, de 10 años, ¿podría alguien recordar algo bueno que Dios haya hecho por usted en esta semana? Yo creo que el darnos la vida, el permitirnos venir a su casa, el alabarle es una bendición. Gloria al Señor, por mencionar cosas, ¿verdad?, que aparentemente podrían ser cotidianas, pero son ¿qué? Obra de Dios. Venir a la iglesia, respirar, tener la vida, son cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y bueno, Dios cumple su parte del pacto, hermanos. Su parte es proveer y cuidar. ¿Cuál es la parte de nosotros? Obedecer. Gloria al Señor. Muy bien, hermano. Entonces, Dios nos llama a recordar. Dios tiene un pacto inquebrantable. Dios provee sobrenaturalmente. Y nuestra respuesta debe de ser aleluya, es decir, alabar a Dios y obediencia. Pongamos de pie, hermano. Se nos terminó el tiempo y demos